Como método complementario habíamos mencionado la citología vaginal, que se utiliza mucho en la hembra canina, forma parte de lo que va a ser nuestra exploración funcional del aparato reproductor de la hembra. Es muy útil, acuérdense que es en la hembra canina, ¿sí? No es en las otras especies, ¿sí? Se hace en la hembra canina, y nos sirve para determinar en qué etapa, e identificar en qué etapa del ciclo está la perra. Nos sirve también para predecir una fecha probable de parto. Esto lo hacemos una vez que en la citología concluimos que estamos en diestro. Entonces, a partir de ahí, predecimos que en 58 días va a ser la fecha probable de parto. Nos sirve para determinar problemas de infertilidad, para ver patologías como la vaginitis, en donde seguramente vamos a ver lo que nosotros vimos en la inspección. Vamos a ver una inflamación de la mucosa de la vagina, vamos a ver seguramente hiperemia, vamos a ver un flujo vaginal que no es fisiológico. ¿Qué tipo de flujo? Podemos ver una vaginitis, podemos ver un tipo de flujo mucoso, abundante y hasta purulento. También para diagnosticar tumores vaginales, como es el TBT, para piómetra y metritis aguda, porque haciendo una citología, en caso de una piómetra, y teniendo en cuenta la clínica de ese paciente, podemos ver la presencia de gran cantidad de glóbulos blancos y de piocitos en nuestra citología, y nos va a orientar para utilizar anticonceptivos en un momento adecuado, ¿sí? En esa hembra. Nosotros le vamos a explicar al propietario cómo utilizarlos según lo que veamos en la citología. ¿Cuáles son las limitaciones? Es decir, ¿para qué no nos sirve la citología vaginal? No nos sirve para identificar cuándo va a ovular esa perra. Acuérdense que la perra ovula durante todo el estro, o sea, no identifica que tal día ovuló, sino identifica que está en estro y se está produciendo la ovulación, pero no hay ningún cambio en cuanto a la conformación celular que nos indique que esa hembra está ovulando, porque puede estar en la etapa de estro, pero no producirse la ovulación. Tampoco nos va a diagnosticar gestación y no sustituye la observación que nosotros, veamos en cuanto a la conducta del animal y a lo que nos pueda manifestar el propietario. Para realizar la citología vamos a necesitar de un hisopo, que puede ser un hisopo comercial o un hisopo que nosotros fabriquemos en el consultorio. Vamos a necesitar portaobjeto, y un fijador y una tinción para teñir la muestra. El fundamento de la citología se basa en determinar la cantidad de células que van a ir apareciendo según las etapas del ciclo estral, tanto el tipo como la cantidad de células. Para empezar vamos a realizar la toma de muestra, ¿sí? El animal, la hembra debe encontrarse en estación. Nosotros vamos a realizar una leve eversión de los labios vulvares, como ya les dije, no una eversión, sino una apertura de los labios vulvares, y con un hisopo nos vamos a introducir de manera lenta y con movimientos de rotación, lo vamos a introducir primero hacia el techo, ¿sí? Y después hacia craneal, ¿sí? Primero hacia el techo y después hacia craneal. Y una vez que nos encontremos con el hisopo ahí, vamos a realizar movimientos de rotación para tratar de exfoliar o de obtener la mayor cantidad de células de ese epitelio. ¿Cuáles son los distintos tipos de células? Estos son los 4 tipos celulares que nosotros podemos observar. Las células parabasales, que son células redondas, gorditas, en donde la relación núcleo-citoplasma es prácticamente la misma. El núcleo es grande, redondeado. El citoplasma contiene al núcleo prácticamente de manera central, el núcleo. Después vamos a pasar a las células intermedias, que son células que empiezan ya a sufrir una deformación. Esta deformación empieza a ocasionar no solo que los bordes que antes eran redonditos y gorditos de las células parabasales, se empiezan como a hacer un poco más agudos o rectangulares, y el núcleo empieza a disminuir su tamaño. Las células superficiales son un tipo de células que ya la deformación es un poco mayor, ven que ya perdió prácticamente los bordes, el núcleo se convierte en un núcleo pignótico, hay pérdida de la relación núcleo-citoplasma, observen la cantidad de citoplasma en relación al núcleo. El citoplasma presenta un poco más de basofilia en relación a los otros.
Y la célula anuclear o célula descamada o escama, este tipo de célula, o queratinizada también se llama, es una célula que ya está muerta, perdió su núcleo, en que no tiene el núcleo, y es solamente lo que queda es el citoplasma. ¿En qué se basa esta citología? Nosotros les empecé a mencionar desde las parabasales hacia las anucleares, porque es la forma en la que nosotros vamos a ver la evolución de estas células, ¿sí? Nosotros, si ustedes saben, en la hembra canina, durante el ciclo estral, en el proestro, digamos, empieza a aumentar la cantidad de hormonas, la cantidad de estrógenos, se empieza a engrosar esas paredes de la vagina, y ese engrosamiento que hace que esta célula gordita, que se encontraba bien nutrida, bien en contacto, porque si ustedes se imaginan que esta sería la pared de la vagina, como para que se den una idea, y esta célula está muy en contacto con todos los vasos sanguíneos, que estarían acá, imagínense más o menos así, es decir, una célula que está bastante nutrida. Este tipo de células nosotros las vamos a encontrar en durante el anestro, ¿sí? O cuando haya inactividad del ciclo en la perra. Cuando empieza el proestro, esta pared que antes tenía este grosor, esta pared de la vagina, empieza a engrosarse, ¿sí? Entonces, al engrosarse la pared, esta célula que antes estaba bien en contacto con la irrigación, empieza a perder nutrición, ¿sí? Empieza a dejar de nutrirse o de estar tan en contacto con los vasos sanguíneos por el propio engrosamiento de la vagina, y la vamos a ver durante el proestro, a inicios del proestro. ¿Sí? En el inicio del proestro vamos a ver este tipo de células que van a estar mezcladas con glóbulos rojos, porque ya vamos a tener, aparte de esto que vemos en la citología, vamos a ver un flujo sanguinolento aparecer por vulva. Las células superficiales empiezan a aparecer en el proestro tardío, es decir, cuando ya casi está terminando la etapa de proestro, de preparación hormonal y toda la preparación anatómica de la hembra para prepararse para el servicio. Es una célula que cada vez queda más lejos de su nutrición, por eso va perdiendo cada vez más vida, por decirlo así. Este tipo de células entonces la vamos a ver en el proestro tardío e incluso en el principio del estro. Ustedes pueden, en la citología que ya vamos a ver imágenes, van a ver que pueden encontrar de los dos tipos de células. Y de nuevo, en esta etapa van a encontrar glóbulos rojos. Por eso, cuando hablamos de citología de proestro, se dice que es una citología en fondo sucio, porque vamos a tener células del epitelio de la vagina mezcladas con las células sanguíneas que pueden ser los glóbulos rojos. En la etapa de estro puro, aparece esta célula anuclear o célula epitelial, sin núcleo, que ya perdió su núcleo, y la vamos a ver fundamentalmente durante el estro, que a principios del estro incluso podemos llegar a ver estos dos tipos de células, tanto la superficial como la anuclear, y cuando el porcentaje de mis células epiteliales llegue al 80% del campo, se dice que es el momento óptimo para realizar el servicio, ya sea con monta natural o con inseminación artificial. En el caso del estro, el tipo de fondo que nosotros vamos a ver es un fondo limpio, porque prácticamente ya no hay descarga vaginal sanguinolenta, entonces generalmente solamente encontramos este tipo de células, las epiteliales, por eso se llama fondo limpio. Después de esta etapa, vendría, en el caso de la hembra canina, en el caso que quede preñada o que no quede preñada, nosotros vamos a entrar en lo que se llama el diestro. En el diestro, el tipo de células que empiezan a aparecer es como que si volviese a empezar el ciclo. Entonces vamos a volver a tener nuestras células parabasales. Vamos a ver mezcladas células anucleares en menor proporción de lo que vimos en el estro, mezcladas con los otros tres tipos celulares. Cuando empiecen a aparecer los otros tipos celulares, empiezan a aparecer las parabasales y las intermedias, ahí decimos que es el inicio del diestro. Y en esa etapa
decimos a partir de acá, contamos 58 días, es nuestra fecha probable de parto. Acuérdense que puede ser más o menos 2 o 3 días de ese número que nosotros obtenemos. En el caso del diestro vamos a tener de vuelta un fondo sucio. El fondo sucio es porque vamos a tener mezcladas células del epitelio de la vagina, estos tipos celulares, y en el diestro empiezan a aparecer los glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos aparecen como un mecanismo de defensa propio del cuerpo, del organismo, y entonces vamos a tener mezcladas estas células con glóbulos blancos. Incluso también aparecen unas células, acuérdense que la hembra canina no tiene metaestro, del estro pasa al diestro, pasa a la gestación, entonces no tiene metaestro, pero pueden llegar a aparecer este tipo de células, ya sean intermedias o parabasales, que en el interior contienen un glóbulo blanco. Esas se llaman células metaestrales, se los cuento como datos. Bueno, voy a borrar esto para mostrarles las citologías. Entonces, ¿cómo interpretamos? Esto que ustedes ven acá, ven que acá tenemos presencia de glóbulos rojos, tenemos células que son redonditas, medianamente gorditas, con un núcleo prominente, prácticamente central, y hay presencia de glóbulos rojos. Esto es un fondo sucio, en donde tenemos mezcla de células sanguíneas, células parabasales. Les quiero mostrar una parabasal, por ejemplo, esta podría ser una parabasal, solo que está como movido el núcleo, y tenemos células intermedias, como es esta que está acá, ya es una célula intermedia. Y dice que algunos neutrófilos, por ejemplo acá tienen un neutrófilo que también pueden aparecer en el proestro. ¿Sí? Esto sería un proestro. Esta imagen que ven acá es una imagen de estro. ¿Ven? Ya tenemos lo que yo les decía, un fondo limpio, no hay otros tipos celulares, y las células son bien aguzadas, prácticamente rectangulares, y no contienen núcleo, ¿sí? O podemos encontrar algunas con núcleo, como esta, que se ve una sombra, pero si nosotros tenemos un 80% en nuestro campo de estas células, hablamos de estros. Acá dice que puede haber bacterias, también podemos llegar a ver las bacterias en nuestra citología. Por eso después van a venir en el diestro los neutrófilos. Esta es una célula de diestro, ven que las células ya empiezan a hacerse gorditas de vuelta, empiezan a cambiar, el núcleo empieza a engrosarse. No es que la célula esta revive y se convierte en esta, sino es que el ciclo vuelve a empezar, ¿sí? Los bordes ya son más redondeados y tenemos presencia de neutrófilos, y esta que está acá, y esta que está acá, que no sé si la llegan a ver, es una célula metaestral, como dice ahí, ¿ven? Que son las células del epitelio de la vagina que contienen neutrófilos en su interior. Y esta que está acá, esta es una citología vaginal de una perra que tenía un sangrado, y la imagen está porque, bueno, yo no la estoy viendo muy bien, pero la habíamos puesto porque es un TBT, es un tumor venéreo transmisible. Fíjense que las células son similares porque son del epitelio de la vagina, y el TBT es un tumor de células redondas. Si ven esta célula que está acá, ¿sí? Esta que les estoy marcando acá, tiene vacuolas en el interior de su citoplasma. Esta que está acá también tiene vacuolas todo alrededor de su citoplasma. Esta que está acá también presenta vacuolas, y esas son las células características del TBT, ¿sí? Células redondas, gorditas, con presencia de vacuolas en su interior. Y listo. Terminé con la parte de citología. Ahora va a tener que compartir con tu Sí. En el diestro hay anucleares, intermedias y parabasales. En el diestro, si vos, o sea, esta que tenés acá es una imagen característica de diestro puro, ¿sí? No es, aunque parezca loco, si vos hoy tomás una muestra y tenés esto, que es un 80%, sí, ya sé por eso, que es un 80% de células descamadas, esto ocurre en horas, es decir, en 24 horas vos podés pasar de esta citología a esta citología, ¿sí?
Sí, Podés encontrar de los 3 tipos celulares, sí, porque obviamente que es como un proceso que, o sea, tiene su evolución, ¿entendés? No es que el 100% de tus células van a ser parabasales durante el diestro. Va a llegar un bien. punto en que sí, van a ser puramente parabasales. Eso si vos haces un seguimiento diario de la citología, sí lo vas a llegar a ver. Pero quizás que en 24 horas vos vas a pasar de esto a esto y vas a tener mezcla de todas las células. Ah, bien, gracias. De nada. ¿Quedó claro la citología? Bien, se nos está alargando un poco, pero bueno, a nosotros nos interesa que ustedes puedan llegar a entender y a interpretar lo que nosotros queremos. Quizás la parte de glándula mamaria la vemos en la clase que viene, que damos semiología aviar. Eso es cortito en serio. Ah, y la Jenny me dijo que la de ella va a ser de 1 hora y media más o menos también. Que es Pero esa después. es la semana siguiente, porque Claro. nosotros damos semiología aviar y damos semiología de piel y después damos mascotas no convencionales. Sí. Bueno, vamos a ver esto. Esta parte que vamos a ver ahora es algo que no está descrito en la bibliografía y a nosotros nos empezó a interesar bastante como para que ustedes piensen o interpreten los signos y lo interpreten con una función dinámica o con un criterio dinámico. Si ustedes se fijan, lo que le decía Fernanda de la citología vaginal, tiene una dinámica. No pasa a ser estático como muchas veces pasa a ser la inspección anatómica. Esto tiene una dinámica y tiene mucha dinámica en lo que es reseña y anamnesis. Entonces vamos a ver si podemos interpretar esto. El año pasado dimos algo, lo digo, bueno, vamos a dar la parte funcional de genital de la hembra, y ahora, hoy cuando estaba armando o estaba leyendo la clase de Fernanda, pensé que, digo, lo tenemos que armar y lo tenemos que exponer. Vamos a ver cómo sale. Espero que a ustedes les termine sirviendo, porque a mí me gustó. Como quedó, me gustó. Vamos a verlo, dale. Ya comparto ahora, Fer. ¿Hablas vos, hablo yo? Me da lo mismo, ¿no? Como quieras. Me da lo mismo. Si querés hablarlo vos, háblalo vos. Me da lo mismo. Hablemos los dos. Dale. Todo bien. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, ya se va. Ahora ponela que se vea entera. Ahí está. Sí, ahí se ve. Bien. Sí. La idea de esto era evaluar, porque si ustedes se fijan, nosotros casi en todos los aparatos o sistemas que venimos viendo, hacemos una evaluación anatómica y una evaluación funcional. En los libros se describe mucho la evaluación funcional del genital de la hembra, y la evaluación anatómica se la va dejando de lado o se le incorpora por ahí en la parte funcional. Lo que quiero es que empecemos a pensar cómo nosotros podemos explorar el genital de la hembra desde su funcionalidad. ¿Sí? Entonces, si yo digo que quiero explorar el funcional de la hembra, primero tenemos que saber cuáles son las funciones de la hembra o en qué momentos puedo explorar esa función genital. ¿Cuáles serían las funciones del genital de la hembra? Un inspirado que hable. Quiero un inspirado que hable. ¿Quién puede La ser producción de hormonas. producción de hormonas? Gametos. Pará. Producción de gametos. Tranquilo. Veamos cómo podemos explorar ese genital de la hembra. ¿Sí? ¿Está? Pensemos cómo lo podemos explorar. Acuérdense, cuando yo les daba, a ver, les di, no, ni me acuerdo ya, les di muchas cosas, pero siempre vamos para atrás y decimos cuáles son las funciones para ver cómo podemos explorarlas. Cuando vimos hígado, cuando vimos páncreas, ponele, hablamos mucho de la función. Y a mí me interesa mucho eso, porque salimos de lo físico o usamos lo físico, pero para interpretar la funcionalidad. ¿Sí?
y es mucho más dinámico. ¿Está? Vamos de nuevo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Tenemos que tener un punto de partida. Un punto de partida. Entonces, yo al punto de partida de mi examen funcional lo tomo al momento de la pubertad. Es un punto de partida, porque yo para todo lo que hago digo, bueno, tenemos que tener un punto de partida, un diagnóstico de situación, y de acá para adelante vamos a empezar a explorar. ¿Sí? Vamos a ver por qué, pero ojo, yo puedo tomar el momento de la pubertad y después irme para atrás. ¿Sí? Porque si me llega un cachorro de 2 meses, voy a decir, todavía no tiene edad para ser puber. Entonces, no voy a recibir esa consulta. ¿Qué otra función o qué función le conocen ustedes al aparato genital? Vamos. Si tiene comportamiento sexual. Esa no es función del aparato genital. La preñez. Reproducción. Muy bien. Entonces, la gestación es una función. Nosotros la vamos a explorar. ¿Sí? ¿Qué más vamos a explorar? Uno dijo por ahí la producción de hormonas. ¿Está? Está bien. La podemos explorar y la vamos a explorar. Y eso quedaría para el final. Para mí, a mi criterio dentro de la exploración, quedaría al final. Porque sería una determinación con la ayuda de métodos complementarios. Todo esto que vamos a hacer, o la mayoría de lo que vamos a hacer, lo podemos hacer nosotros mismos en el consultorio o a campo. Más, nos falta. Nosotros analizamos o evaluamos el momento de la pubertad, y después vamos a ver por qué es importante. Estamos hablando de la preñez como función, ¿sí? Es una función. La producción de hormonas, y lo que me falta es la periodicidad o ciclicidad, ¿sí? De ese aparato genital. Y lo tengo que evaluar porque eso es parte de su función. Ciclar para poder concebir, para poder llevar adelante una preñez o una gestación para poder parir. ¿Está? ¿Entienden? Entonces yo tengo que evaluar la regularidad de sus ciclos estrales, la capacidad de concebir y la valoración de la producción hormonal. ¿Está claro? Quede claro que esto no lo van a encontrar en bibliografías, no lo van a encontrar así como nosotros lo vamos a dar, porque esto se me ocurrió interpretarlo de esta manera a mí. Quizás ustedes después cuando lo lean o lo interpreten con bibliografía de fisiología o fisiopatología o lo que quieran, lo interpreten desde otra manera. Este es el enfoque semiológico que nosotros le vamos a dar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Vale. con respecto a la capacidad de concebir, ¿se refiere también, puede ser, al tamaño del animal? ¿Al tamaño de la vaca? ¿O de la perra? ¿O al tamaño de la hembra? ¿Decís vos que va a concebir? De la vaca. ¿Al tamaño de cualquier hembra que va a concebir? Sí. Sí. Ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Esto es lo que yo puedo evaluar. ¿Está? Y para mí, yo siempre les dije a ustedes, una reseña correcta y una anamnesis correcta es el 80% de la exploración clínica. No de toda la historia clínica o ficha clínica, o el 80% de este diagnóstico, pero pasa a ser muy importante porque yo tengo que empezar a preguntar, y las preguntas más frecuentes de una dueña que tiene una perra dice, ¿qué le pasa que todavía no entra en celo? ¿Entendés? ¿Qué le pasa? O yo quiero saber, puede decir un propietario de una yegua, o un propietario de una vaca, o un propietario de un grupo de vacas, y quizás liberaron a servicio un grupo de vaquillonas y el resultado de la preñez es muy malo. ¿Está? Entonces, porque no se hizo una determinación de la funcionalidad de esa hembra antes. Y nosotros nos confiamos en lo que se venía haciendo, lo que hacían antes y lo que estaba pasando, y no teníamos un punto de partida. ¿Sí? Entonces, vamos al punto de partida. Y el punto de partida, en este caso, va a ser evaluación del momento de la pubertad. Y cuando digo evaluación del momento de la pubertad, ustedes van a ver la bibliografía habla de la pubertad y pone un momento o pone una fecha. Entonces, yo puedo poner en la hembra bovina la pubertad entre los 10 y 14 meses. 11 y 14 meses. Sí, bárbaro, perfecto. Ahora, por ahí se ve dispersa y yo puedo decir que son animales de producción, ¿no? O en la hembra equina al año y medio, 2 años.
Perfecto. Ahora, digo un momento y no la edad. Porque para mí la pubertad, sobre todo en los animales de producción, y también va a pasar en los caninos o en los felinos, pasa, está relacionado muchas veces a otro tipo de factores, y no solamente la edad. ¿Qué otros factores pueden ser? Acuérdense. Alimentación. Primero tenemos que ver la especie. Primero, ¿de qué especie estamos hablando? ¿Está? Primero. Después la raza. Fernanda les aclaró que había razas que tenían un ciclo de una vez por año y otras razas que podían ciclar cada 4 a 5 meses en la especie canina. ¿Sí? Ahora, yo también tengo que saber que hay especies que dependen de un fotoperíodo. Entonces, quizás si ellas nacieron a destiempo, una hembra que nace en marzo no va a tener la misma regularidad que una hembra que nació en agosto, si estoy hablando de un equino. ¿Está claro? Porque quizás a la llegada de una conjunción entre su desarrollo corporal, su desarrollo genital, su estado en la condición corporal y el momento o los condicionantes del fotoperíodo, llegan a uno antes que a otro. Entonces, varios factores son los que tenemos que evaluar. Entonces, yo necesito saber de qué especie estoy hablando, de qué raza dentro de la especie estoy hablando. Fernanda les dijo, los animales en los bovinos índicos son menos precoces que los bovinos británicos, y es así. Entonces, yo no los puedo poner a la par, porque sé que normalmente son diferentes, porque son animales que tienen un tipo de crianza y una adaptación a medios diferentes. El bovino índico está adaptado a las explotaciones extensivas, a los climas subtropicales o tropicales, en donde los campos son más grandes, donde tiene que caminar mucho más, donde los periodos de sequía son más prolongados. Entonces se seleccionó un animal que normalmente empieza su ciclo o su periodo reproductivo cuando termina o cuando llega a un desarrollo corporal mayor que al otro, simplemente porque su primer parto ya debe estar más desarrollado que el otro, porque las condiciones en las que se va a enfrentar para llevar adelante una gestación o llevar adelante una lactancia, más finalizar su crecimiento, son mucho más duras que las de un animal que se crió en un ambiente mucho más confortable. ¿Está claro hasta acá? Hablamos de especie, hablamos de raza. Obviamente que tenemos que hablar de la condición corporal. O, si hablamos de la condición corporal, también podemos hablar del grado de desarrollo. Y eso, relacionarlo con la historia nutricional de ese animal. Si ese animal es un animal que viene comiendo en forma, con una forma continua, de una buena alimentación, el organismo le dirá, o las gónadas le dirán a su organismo, en general, yo ya estoy preparado para. ¿Está? Aunque nosotros sabemos que no está preparado para, porque la pubertad no quiere decir que esté preparado para gestar. ¿Está? Nosotros vamos a tomar a la hembra, o al momento de esa pubertad en la hembra, después de la primera ovulación de un folículo y la formación de un cuerpo lúteo. ¿Está? Ese es el momento de la pubertad en la hembra. Como el momento de la pubertad en el macho, es el momento de una eyaculación con un 10% de espermatozoides viables. ¿Está? Entonces, ese macho ya puede preñar, la hembra puede preñarse. Ahora, eso no quiere decir que deban hacerlo. ¿Claro? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. ¿Qué más? Vamos. Entonces dijimos la especie, dijimos la raza, estado nutricional. Ojo, no nos quedemos solamente con cada una de estas. Esto es lo lindo de esto, de evaluar la funcionalidad. Son muchos datos juntos y todos esos datos los tenemos que entremezclar en un individuo o en un conjunto de individuos. Desarrollo corporal y genital. El ambiente pasa a ser importante. Más que nada, porque está relacionado con la estación del año y con el estrés. Un animal que se siente en un ambiente confortable, ¿sí?, va a tender a ser puber antes los animales que están en un
ambiente de estrés continuo. Vamos a otro lado. Si yo quiero ir a una especie que quizás condiciona su ambiente y lo condiciona frecuentemente, voy al gato. El felino o la especie felina, se dice que, la bibliografía dice que el felino tiende a tener ciclos más regulares cuando aumenta el fotoperíodo. Ahora, el felino es un animal que depende del fotoperíodo y de su grado de desarrollo corporal y peso. Entonces se dice, una hembra que llega a 2,3 kilos, 2,5 kilos, en un ambiente controlado, con un fotoperíodo prolongado, ya puede ser puber. ¿Está? Ahora, si esa hembra llega a los 2,5 kilos en invierno, quizás no es puber, que el ambiente es diferente, y eso es lo que quiero que que ustedes entiendan. No es solamente un dato. Cuando a ustedes le dicen 2,5 kilos, 2,3 kilos, si ese animal está bajo estrés permanente y el fotoperíodo no es para el que ellos están adaptados, quizás no tenga el mismo comportamiento que otro que está en un fotoperíodo totalmente diferente. O que está en un fotoperíodo diferente, pero tiene una carencia nutricional severa, tiene un grado de desarrollo corporal más reducido que el otro, y no le pidamos que se compare. ¿Está claro? Como cada cosa tiene su función, o cada cosa puede alterar a la función. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí. Vamos entendiendo cómo la vamos a evaluar. Perfecto. A mí me gusta, y después vamos a ver la ciclicidad. Yo quiero ver la evaluación de esa regularidad de los ciclos estrales. Fernanda les dio una herramienta, y una herramienta muy importante, que es la citología vaginal. La citología vaginal es muy dinámica, como ella les explicó. Y yo puedo determinar hoy, puedo decir, yo estoy en el consultorio, llega una perra y la dueña me dice, la perra no entra en celo. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Tengo que tomar un punto de partida. Hice una reseña, la perra tiene 2 años, es una perra, una beagle, por decir una raza intermedia. Hubo celos alguna vez según la dueña, pero yo tengo que tomar un punto de partida. Entonces, con una citología vaginal, de anestro, de diestro o de lo que sea, tengo un punto de partida. ¿Claro? Y a mí me dice el dueño de una yegua, esta yegua se alzó hace como 6 meses y no entra en celo nunca más. Pensemos, estoy en agosto, o estoy en julio, y es muy probable que esa yegua, su último celo visible, haya sido en el mes de abril, porque el fotoperíodo se acortó y la yegua es poliéstrica estacional. ¿Está claro? Yo tengo que empezar a regular. Entonces, ¿cómo hago para evaluar esta regularidad de ciclos estrales? Primero, con una correcta anamnesis. Y una correcta anamnesis implica creerle al propietario. Me dice, entró en celo hace 5 meses y ya no entra más, o esta vaca entra en celo cada 2 semanas, o esta perra entró en celo hace 2 meses y ahora está en celo de nuevo. No lo sé. ¿Está? Solamente son datos anamnésicos que yo anoto y tengo que dejar constancia de eso para que me sirva. Una correcta reseña para que me sirva. Yo no puedo interpretar la regularidad de ciclos estrales de una yegua igual que la interpreta el de la perra. Que por ahí el tipo nunca tuvo una yegua y piensa que la yegua entra en celo 2 veces por año como la perra. Y no es así. ¿Está claro? Entonces veamos. Nosotros vamos a evaluar los cambios de comportamiento. O vamos a indagar sobre los cambios de comportamiento. ¿Qué le vamos a preguntar? Si los celos son normales o si los celos fueron normales. Entonces nos pueden decir, la vaca esta tiene un celo cada 15 días, esta yegua entra en celo cada 4 meses, la perra entra en celo cada 2 meses, no lo sé. La gata entra en celo cada 15 días. Nosotros vamos a anotar. Vamos a preguntar, y le vamos a preguntar a una perra, tomamos la especie canina, le decimos, ¿cuánto dura el sangrado? Sabiendo nosotros que un estro normal puede durar entre 7 y 14 días, hay algunos reportes de más tiempo y hay otros que reportan menos tiempo también. Y también sabemos que una perra puede tener un sangrado fisiológico durante el celo, que el sangrado
ese signo no es exclusivo del proestro, si bien en la mayoría de las hembras corresponde al proestro fisiológicamente, si sangra unos días del estro a nosotros no nos tiene que llamar la atención. ¿Sí? Vamos a preguntar cada cuánto, porque quizás nos venían diciendo esta perra venía ciclando en forma regular y ahora hace un año que no tiene celo. Bueno, todo eso lo tenemos que revisar, porque esto es parte de su función. Parte de su función era tener ciclos estrales regulares. Y ahora yo tengo que ver las manifestaciones externas. La manifestación externa, la más común, es la descarga vulvar. A eso nos va a decir, o con eso nos podemos orientar. Si esta vaca tuvo un flujo vaginal hace 15 días, yo puedo pensar que hace 15 días tuvo un proestro tardío o un celo. Y ahí te debería contar 21 días para ver si esa vaca tiene que volver a ciclar. ¿Verdad? Si la yegua se acercaba al macho, hacía un guiño vulvar o clitoriano, corría la cola, orinaba frecuentemente y lo hizo hace 20 días, yo tengo que pensar que ahora o mañana esa yegua tiene que retornar al celo. Entonces, empecemos a pensar, yo puedo evaluar la funcionalidad de la hembra y todavía no hice nada más que preguntar y ver a través de la anamnesis y la reseña y la evaluación de sus comportamientos y sus manifestaciones externas. Todavía no toqué nada y no hice nada. Por eso cuando de entrada decimos, vamos a evaluar la producción de hormonas, yo tengo que empezar a ver primero cómo arranco desde una reseña para poder interpretar todo lo que viene. Y después, esto quizás ya requiere un poquito más de experiencia, las manifestaciones internas. Fernanda le habló en la exploración física, tanto del útero, desde el cérvix hasta los ovarios, pero nosotros tenemos que saber que a mí esa exploración física me sirve para evaluar la funcionalidad. Yo puedo palpar un ovario y decir, este ovario tiene un quiste, o este ovario tiene un tumor, o puedo pensar que es un tumor y después lo puedo confirmar. Pero también puedo decir, voy a evaluar la funcionalidad de ese genital, porque si me dicen que esta vaca no entra en celo hace 5 meses, la voy a palpar a ver qué pasa. Y si los ovarios están chatos, no presentan estructuras palpables, yo digo, esta vaca está en anestro. Si yo meto la mano, ¿sí?, y palpo en un ovario un cuerpo lúteo, puedo decir o que tuvo un celo silente o que sus celos son silentes con escasas manifestaciones externas y cambio de comportamiento, o que el propietario o el encargado no es buen observador. El tono uterino es otro dato. Nosotros cuando nos vamos acercando al momento de ovulación en la vaca, el útero aumenta su tono. El edema de pared, que también se palpa, o la apertura cervical, que se ve con un vaginoscopio o se ve con un ecógrafo, debe ser explorada, porque tenemos que evaluar esas condiciones para ver si está funcional. Y no nos olvidemos del contenido de la luz uterina, porque muchos úteros, este problema se llama síndrome de útero ocupado. Muchos úteros ocupados por algo de secreción, envían una señal al ovario, porque ustedes acuérdense que el útero es el que le va a mandar la prostaglandina a ese ovario para romper ese cuerpo lúteo. ¿Verdad? Y si ese útero no envía ninguna sustancia al ovario para romper el cuerpo lúteo, el ovario piensa que como el útero no le mandó nada, vamos a hacerlo obviamente en forma figurada, el útero no le mandó nada, esa hembra está preñada. Y en realidad ese es un útero ocupado. ¿Verdad? Entonces, todos estos datos nosotros los tenemos que ir utilizando para evaluar la funcionalidad. La citología vaginal, les dije recién. Ahora, hay factores extragenitales que alteran la ciclicidad y la regularidad de los ciclos estrales. El primero es la especie. Obviamente, nosotros tenemos especies que son poliéstricas anuales, otras que son poliéstricas estacionales, algunas con fotoperíodo positivo, como la yegua, y otras con fotoperíodo negativo, como la oveja. ¿Sí? Y otras que se alteró su fotoperíodo, como el felino, por ser un animal de compañía que tiene
aunque tiene un fotoperiodo positivo, ellos al estar en un ambiente controlado, como es el interior de una casa, prácticamente su fotoperiodo es estable. Entonces tienen ciclos regulares durante todo el año. La edad, importante, muy importante, porque quizás al principio, después de la primera ovulación, los celos son regulares, hasta que esos celos se regularizan. ¿Está? Entonces es importante saber cuándo, qué edad tiene, qué estado corporal tiene, qué condición corporal tiene, qué grado de desarrollo tiene, hace cuánto tuvo su primera manifestación de celo, para después empezar a hacer una secuencia que a mí me sirva para evaluar la regularidad de ese ciclo. La raza, ya les expliqué, tanto en caninos, la diferencia de tamaño, sobre todo en el canino es muy marcado, porque en otras especies no tenemos que, a ver, si yo digo en un índico, ¿cuánto es la diferencia en el índico con el británico? Y serán 3 a 4 meses, un 20 o un 30% más de tiempo que tengo que esperar. En cambio, en el canino puede ser hasta el doble, más del doble también, porque un caniche mini puede tener su primer celo, puede llegar a la pubertad a los 6 meses si tiene un desarrollo controlado. En cambio, un gran danés o una raza gigante puede tener su primer celo después del año. Entonces estamos hablando de más del doble de la edad. La condición corporal, ya lo hablamos, animales de buena condición corporal, no necesariamente obesos, son los que nosotros necesitamos, pero no los necesitamos hoy de buena condición corporal, sino que hayan tenido una buena condición corporal para que favorezca un normal desarrollo del genital a lo largo del tiempo. Por eso es importante tener un registro tanto del peso al destete de las hembras como una evolución de la pesada de las hembras, para que no nos vayamos hacia la obesidad, tampoco nos quedemos en la restricción alimenticia. Porque si ustedes recuerdan de fisiología, el único aparato dentro del organismo que está de lujo es el aparato reproductor. No es vital para la vida del animal. ¿Está? Si ustedes abandonan alguno de los otros aparatos, vamos a tener alguna dificultad en la vida. Me dirán, la vista, el aparato visual no es vital para la vida, siempre tenemos dificultad en la vida. En cambio, si la vaca no tiene aparato genital, no le pasa nada, su vida sigue normal. Otra condición extragenital es el amamantamiento. Digo el amamantamiento porque está muy escrito el efecto de la prolactina sobre el eje ovario hipofisario o hipotalámico hipofisario y en la inhibición de la liberación de hormonas o gonadotrofinas. Entonces, hay especies en donde esto es mucho más marcado, como por ejemplo en el porcino, en el felino también. En el bovino se da, pero al nosotros seleccionar y modificar algunas condiciones, lo vamos modificando. El porcino está bastante más marcado, porque el porcino destetan y nosotros ya sabemos que en un periodo de 15 días esa hembra muestra celo, y mientras está amamantando prácticamente no lo muestra. Entonces el momento del destete pasa a ser muy importante para esto. El estrés lo voy a poner siempre. El estrés es algo que va a condicionar siempre tanto la aparición de los celos, del primer celo, o las manifestaciones de celo a través del tiempo con regularidad. Muchas veces ese mismo estrés generará alteraciones en los cambios de comportamiento. Estos cambios de comportamiento no serán muy visibles o directamente no aparecerán. Pero porque ese animal, si bien hormonalmente tiene condiciones de ciclar, no las muestra porque tiene lo que se llama anafrodisía o frigidez. ¿Sí? La frigidez, sobre todo, que es esa condición que ya es mental o psicológica, en donde siente o temor o siente vergüenza. No vamos a decir que la hembra equina siente vergüenza, pero sí pueden sentir temor cuando hay gente, entonces no muestra, o cuando se siente estresada, entonces no manifiesta signología de celo o comportamiento de celo. El tercer punto que nosotros habíamos visto era la capacidad de gestar, primero concebir y después llegar a término con la gestación. Y acá
yo siempre discuto demasiado con los productores, también con los propietarios de animales de compañía, porque nosotros renegamos del machismo en los humanos, y en realidad el machismo del humano se transmite siempre a su mascota. Por eso decimos que la hembra debe ser castrada, la hembra se castra, y cuando le decimos tenés que castrar al perro, le dicen no, porque él tiene que ser machito. Él no, ¿cómo lo va a castrar, pobrecito? Y a la hembra sí la castramos. Entonces siempre la culpa la tiene la hembra. Cuando ustedes analizan, o cuando ustedes van al campo, y tienen 95% de preñez, te dicen qué bien que han andado los toros. Ahora, si tenemos 60% de preñez, te dicen las vacas no sirven. Lo mismo pasa con la yegua, ¿no? Lo mismo pasa con la yegua. Te dice, este padrillo es muy bueno porque por cada salto preña. ¿Sí? Ahora, si erra, te van a decir, esta yegua no es buena porque no se preña, le di 20 saltos y la yegua no se preña. Entonces, tenemos que empezar a pensar, al momento de la cópula, para que haya concepción, el macho tiene que servir. ¿Cómo hago para saber si el macho sirve? Si primero averiguar sobre el antecedente productivo o reproductivo de ese macho. Si es un perro, tengo que averiguar si ya tuvo crías. Si es un toro que yo compré en un remate, tengo que pedir un examen de calidad seminal. Si es un padrillo, un equino, tengo que ver si realmente su semen sirve. ¿Está claro? Entonces, no busquemos la causa post-mortem, busquemos de prevenir esa causa que sería la falla en la concepción al principio. Cuando yo voy a seleccionar un macho, tengo que seleccionar un macho que sirva. Si la hembra sirve y el macho no sirve, fracaso. Y yo todo el trabajo mío de reproducción lo puse en la hembra en vez de ponerlo en el macho también. Los dos forman parte de esto. ¿Sí? No es uno el que se lleva todo el éxito y el otro el que se lleva todo el fracaso. Después, obviamente que esto entrará en toda la parte, ¿cómo se dice? Ay, Dios, ya me olvidé la palabra. Folclórica del tema. Cuando uno tiene una hembra o una yegua para servir, dice, le voy a dar 5 veces, la hice servir a la yegua. Y todos los días 5 veces. Llegamos a una endometritis postservicio o una endometritis persistente en la hembra y un agotamiento del macho. Entonces, ¿qué pasó? La sirvió 5 veces durante 5 días, la hembra está vacía. ¿Y de quién es la culpa? La culpa es de la persona que guiaba el servicio. Entonces, esto también se da en la hembra canina. Primero que nosotros tenemos que saber que la hembra es dominante en su territorio, por ende la hembra debería ir a la casa del macho. Debería. ¿Sí? Después, yo tengo que saber en qué momento ovula la hembra. Hay mucha bibliografía de esto y la mayoría dice que la hembra ovula desde la mitad del celo hacia el final. También hay bibliografía que dice que la hembra en su primer ciclo, o en su primer y segundo ciclo, ovula desde el primero o segundo día de celo, estamos hablando de canino. Y en realidad lo que pasa cuando las hembras se hacen más grandes es que se hacen receptivas antes de empezar a ovular. Bueno, para nosotros saber esto, una citología vaginal, si bien no va a predecir el momento de ovulación, sí predice el momento en el que la hembra está realmente en celo, ¿sí? Porque el genital, su vagina, se prepara para recibir la cópula, y de ahí en más, sabiendo cuánto tiempo duran los espermatozoides viables en el aparato genital, voy a decir cuántas veces debo servir la perla. Lo mismo pasa con una yegua o con una vaca, siendo que a la yegua le puedo hacer un seguimiento del momento de ovulación o puedo inducir su ovulación para no tener que desgastar el padrillo y no introducir sustancias que no son, propias de la yegua dentro del útero y el útero reacciona. Si lo hacemos en forma repetida, el útero va a reaccionar en forma repetida. Entonces, nuestro trabajo debe ser profesional. Tenemos que saber, primero, para saber si una hembra puede concebir, primero tenemos que descartar que el macho sirva, o sea, confirmar que el macho sirve,
y tener un momento de ovulación o servicio adecuado. La metodología del servicio está relacionado con lo anterior, está muy relacionado con lo anterior. Tampoco pensemos que a una vaca la voy a traer del potrero del fondo, corriendo, enlazada, le voy a dar un toro y voy a pretender que esa vaca quede preñada, porque ahí volvemos al estrés. ¿Está? Entonces, no lo hagamos, no lo hagamos. La metodología de ese servicio nos sirve. La metodología de inseminación artificial, y nosotros tenemos que revisarla. Nosotros como profesionales, si inseminamos nosotros, tenemos que ser metódicos, tenemos que ser ordenados y tenemos que respetar los horarios que son pactados, ya sea para inseminar una yegua, para inseminar una vaca, o los días pactados para inseminar una perra. ¿Sí? Igual para la metodología de transferencia embrionaria. Siempre el estrés, como les dije, siempre el estrés. Ahora, yo ya logré servir a una hembra, la serví normalmente, confirmé que esa hembra ovuló, confirmé que el macho tenía espermatozoides viables, o que el macho tenía capacidad de preñar, o que el semen que yo utilicé era un semen viable. Monitoreé esa hembra al principio, veo que tiene una vesícula y digo que esa hembra está preñada. Bueno, de ahora en más tengo que seguir, tengo que prestar atención a las enfermedades abortigénicas. Porque las enfermedades abortigénicas muchas veces, a ver, son enfermedades de manada o enfermedades de rodeo. En una hembra equina, la que más aparece o la más importante en nuestra zona es la rinoneumonitis equina, sin olvidar al aborto equino por salmonela. En el bovino no nos podemos desentender de una rinotraqueitis infecciosa o de una diarrea viral bovina. Son enfermedades de rodeo, el impacto que yo voy a ver es en la parte reproductiva. Entonces, bueno, si nosotros no tratamos, no prevenimos la signología o la consecuencia de esas enfermedades, la manifestación clínica es el aborto. Le echamos la culpa a la yegua, cuando en realidad estas enfermedades son de rodeo o de manada. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de controlarlas? Nosotros. Por último, las disfunciones hormonales. Al final, cuando ya todo lo anterior está controlado, yo veo que esa yegua o esa vaca o esa perra ya tuvo un aborto o tuvo 2 abortos y fueron en un determinado periodo de la gestación, y bueno, yo debería empezar a monitorear, por ejemplo, un dosaje de progesterona para ver en qué momento esa progesterona empieza a caer, para ver cuándo tengo que empezar a suplementar. Por último, la funcionalidad de esa hembra también puede estar alterada o puede tener un impacto extragenital. Ese impacto extragenital puede ser en 2 enfermedades que nosotros llamamos o que repercuten en la piel, que es el hipoestrogenismo y el hiperestrogenismo. ¿Está? Entonces, valorar la producción de estrógenos pasa a ser importante. Incluso el hipoestrogenismo en perras enteras, porque si en perra castrada obviamente que te va a dar bajo, pero en perras enteras este hipoestrogenismo puede estar relacionado, además de una alteración en la piel con incontinencia urinaria. Por último, no olvidar la valoración de la progesterona, tanto para ese mantenimiento de la gestación por la valoración hormonal, como decíamos antes, como en otra especie, como puede ser el canino, a definir el momento de inseminación o el momento de asignar un servicio. Porque ustedes saben que en el canino hay un pico de progesterona que se llama progesterona preovulatoria. Ese dosaje de progesterona a nosotros nos sirve para ver cuándo yo puedo dar servicio. Eso, yo generalmente uso la progesterona preovulatoria, porque lo quieren usar mucho los criadores, en conjunto con la citología vaginal. ¿Está? Hasta ahí llegué yo. ¿Entendiste, Fernanda? Perfecto, yo entendí todo, me encantó la clase. Profe, ¿puede ser que falte glándula mamaria? ¿Cómo? ¿Puede ser que falte glándula mamaria? Sí.
Lo dejamos como un sistema, como un aparato aparte. No, es que la glándula mamaria la Pero hoy saco. creo que quedó pendiente para hoy también glándula mamaria. Sí, claro. Sí, sí. Les dije antes, Luz, no estaba escuchando lo que dije antes de empezar. Luz, le No, dije, porque estaba preparando el mate. Luz, les dije, como esto te va a ir más largo, y esta parte funcional del genital está relacionado con lo anterior, vamos a dar glándula mamaria cuando demos semiología aviar, que es la clase que viene, que es mucho más cortita. ¿Entendés? Porque si no vamos a terminar a las 7 de la tarde y realmente pedagógicamente no tiene sentido. Ah, bien, bueno, gracias. Bien, preguntas. Nadie. Yo. Valentina, dale. Sí. Cuando empezamos hablando en la clase, en realidad no me acuerdo bien, hemos hablado de 4 factores, digamos, que íbamos a tener en cuenta para hacer el examen funcional. Era determinar la pubertad, la ciclicidad, la capacidad de gestación y lo último que era el control hormonal. Valores hormonales, sí. O sea, Control hormonal. Que es lo que hemos visto al último, digamos, eso de sí, estrógeno y progesterona. Perfecto. Bien. ¿Algo más? Profe, Sí, yo. Vamos, Belén. ¿Cuáles son las 2 enfermedades abortigénicas que ha marcado de las yeguas? Las más comunes. Sí. La rinoneumonitis equina y la salmonela, el aborto equino. Bien, gracias. ¿Algo más? Florencia también quería preguntar. Ahora, ¿entendieron cómo hacer un abordaje funcional del genital? ¿Sí? Porque cuando ustedes tienen un fracaso, la idea de esto es que ustedes no fracasen para ir para atrás, sino que ustedes se anticipen a la posibilidad de un fracaso. ¿Sí? O que ustedes puedan ayudar a diagnosticar una situación o a determinar una situación que pudo haber tenido un fracaso previo. ¿Mm? Para mí, el éxito empieza primero en una correcta selección de las madres. Yo el otro día, en un campo en Pozo Hondo, en Santiago del Estero, que tiene malos resultados reproductivos, sobre todo en Vaquillona, hablábamos con el propietario y hablábamos con el ingeniero zootecnista que estaba a cargo. En realidad, los errores de ellos parten en la selección de la vaca. Y de una mala selección de la vaca pasamos a una mala selección de la hembra, de la ternera de recría, con una mala recría. Después le pedimos que esa hembra, que fue mal seleccionada, que fue mal nutrida, cuando uno le asigna el servicio se preñe. Y no, magia no pueden hacer. Esto es un trabajo. O sea que el éxito se debe a la genética. Una buena genética. O sea, cuando estabas diciendo que el éxito, yo pienso que el éxito se puede dar una buena genética del animal. Por supuesto, a ver, cuando ustedes hablan de los caracteres reproductivos, y lo habrán visto en genética, y no sé si lo vieron en fisiología, hablan que los caracteres reproductivos son de baja heredabilidad. Pero también tienen que saber que son heredables. Una hembra buena, una hembra fértil, tiene generalmente crías fértiles. Un macho fértil generalmente deja crías fértiles. El problema es que nosotros estamos inmersos en un show, en la parte de producción, digo, ¿no? Y también pasa en los animales de compañía, pasa pero frecuentemente en los animales de compañía. Los equinos, ¡puf! En el equino pasa, se reproduce cualquier cosa. A pesar de que nosotros estamos en desacuerdo con la reproducción que se hace, ellos reproducen porque les importa el show. Bueno, nosotros no estamos a favor del show. ¿Está? Entonces lo que nosotros queremos hacer es un mantenimiento de una producción. ¿Sí? Un mantenimiento de una especie normalmente estable, para lo que a nosotros nos toca regular. Entonces, esos caracteres que son de baja heredabilidad, en el tiempo van perdurando en el rodeo. Yo no voy a pretender en 1 año o 2 años
cambiar la historia reproductiva de un rodeo, sí puedo empezar a mejorarla. Yo a todos les digo, yo cuando empecé a trabajar en el INTA de Leales, que es sin duda de todos los campos que yo manejo el mejor campo productivo o reproductivo, mejor dicho, a mí me llamaron como hace 15 años del INTA de Leales y los nuevos encargados de ese tratamiento me decían, queremos aumentar los porcentajes, y en esa época el porcentaje de preñas de ellos andaba entre un 65 y un 72% de acuerdo a la categoría. Entonces nos sentamos con los ingenieros zootecnistas que estaban a cargo y nos propusimos un trabajo a largo plazo. Hoy, les aclaro, hoy es el mejor campo productivo independientemente de las condiciones climáticas, porque vienen con resultados sostenidos arriba de 85 y muchas veces arriba de 92%, porque se hizo un trabajo a conciencia. Ahora, también tenemos que decir que ellos no dependen del capital de ellos para vivir, sino que es un capital estatal. Entonces pueden darse un lujo de decir, bueno, cierro los ojos, vendo esto y empiezo a regular por este lado. Los campos de cría dependen puramente de su producción, tienen que empezar a ver cómo, bueno, lo que yo te digo, más lo que tenemos, empezamos a hacer que los engranajes empiecen a engranar para que la producción vaya para adelante. ¿Más? ¿Entendiste, Belén? Se fue Belén. Ah, bueno, bien. Es que hay dos Belén, no sé quién le dice. Ah, no, la que me preguntó. Y las dos hemos preguntado. Ah, no, pero Sí, no, Belén yo- Arias me preguntó recién. no, La sí, una efectivamente. es María Belén, la otra es Belén. Hola. No sé. Vamos a ver cómo le Yo soy empezamos. de- yo soy Bueno, de ¿qué más? Belén, ¿Cómo? que yo soy de Elena Seca también, pero bueno, puse el nombre entero, ya que estamos. ¿Le decimos María Belén? ¿O Sí, María? María Belén, Bueno, como ven. bueno, ¿qué más? Profe, Gonzalo, dale. ¿me puede explicar la última parte que habló de la progesterona, que lo usaba junto con un método complementario como la citología? No entendí bien lo de cómo la progesterona Eso preovulatoria. es en la hembra canina. La hembra canina tiene un pico que se llama progesterona preovulatoria. Esta progesterona preovulatoria es necesaria para el desencadenamiento posterior de la cascada o de esa retroalimentación que deriva en la ovulación de la hembra. ¿Está? Porque las células empiezan a luteinizarse cuando el folículo es grande. ¿Sí? A nosotros, clínicamente, o a nosotros dentro de nuestra profesión, nos sirve para decir, esta hembra que ya tiene su pico de progesterona, está por ovular, porque ya me está mandando ese mensaje, esos folículos ya están grandes, están luteinizando las células y por eso aumenta la cantidad de progesterona. ¿Por qué te digo que yo lo relaciono con la citología vaginal? Porque lo que les explicó Fernanda, yo le pongo esa progesterona preovulatoria con el 80% de escamas, es el momento en el que, por lo menos el momento que nosotros elegimos para empezar a inseminar la hembra, o para decir, empiecen a servir la hembra. No sé, Fer, ¿qué puedo decir? ¿Nada? Yo la verdad que nunca la usé, pero sí sé que se hace, nunca la implementé, siempre me baso en lo que es la citología. Pero sí había algo que en cuanto al manejo que me parecía importante, que cuando buscan reproducir a los caninos, generalmente lo que quiere el dueño es muchos cachorros, porque generalmente los venden, no importa la raza, pero cuando los venden lo que quiere es muchos cachorros, entonces lo que hacen es cruzamientos masivos. Si la perra puede llegar a ovular durante 7 u 8 días seguidos, le dan servicio los 7, los 8 días seguidos y no tienen en cuenta que la gestación de la perra en promedio son 60 días y un día, o sea, 24 horas en lo que es el total de las gestaciones es un montón. Entonces después al momento del parto tenés cachorros con diferente edad gestacional
que tenés como los dos extremos, un cachorro que ya está estresado y maduro para nacer, y un cachorro que le falta un montón, porque si tienen 7 días de edad gestacional diferente, es como que puede llevar a pérdida o a sufrimiento por parte de la hembra. Entonces eso también como manejo, digamos. Bien, ¿algo más? Rulo, ¿tienes que preguntar algo vos? No. Bueno, ¿ninguno más quiere preguntar nada? Cuando yo pregunte en un examen exploración del genital de la hembra, todos me van a contestar bien, ¿no? No se van a quedar tildados como se quedaban generalmente hasta este año que empezamos a explicar. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos? Terminamos nomás, vamos el miércoles que viene, damos primero exploración de glándula mamaria y después conceptos de semiología aviar. ¿Está claro? Bien, toma asistencia. Dale, Rulo, toma asistencia. ¿Vos vas viendo, estás viendo vos quiénes te contestan? Sí, no hay nada en el chat. Y bueno, hay una chica que preguntó algo, se le salió el internet, pero bueno, queda el video grabado, así que ya lo van a... Preguntó. Coronel dice que se quedó en la parte de enfermedad abortigénica, pero bueno, fue hace rato, y le volvió el internet al rato. No, pero después habló un poco de vuelta de las abortígenes y la última diapo que era lo de las hormonas. Así que me imagino que quedó claro. Bueno, ya todo. Yo te voy diciendo si alguien me contesta por el chat, si está presente, Rulo. Bueno.